¿Estás escuchando, Basi? ¿Cómo estás? Pian, buen día para Bauti. Te estaba escuchando atentamente desde que iniciaste el programa. La verdad que muy bien, Rey. La verdad que muy bien. Te felicito por ponerte al hombro la conducción hoy vos solo ahí en el piso. Pero bueno, yo acompañándote como siempre de manera virtual. Así que nada, buen día. Tomando unos matecitos Me acá parece también. muy bien. Buenos días para vos, Basi. Contanos primero en dónde estás, si se pueden saber las razones por las cuales no nos estás acompañando y cómo te toma a vos también esta vuelta a la fase uno. Sí, bueno, en primer lugar estoy en mi pieza. Estoy acá tranquilo tomando unos mates. Hacés Eh, la gran periodista porteño que se pone el traje, la camisa y el saco y por abajo están en calzoncillos. ¿Es esta la situación o veo la remera de perros no, mensos? mira, a ver si estoy con la remera de perro menso, la verdad que es cómoda. Eh, Estoy con jogging abajo, no te preocupes. No, la verdad es que uno de los motivos, ¿no? para quedarme en casa fue para probar la modalidad distancia con vos, Me parece para muy ver bien. cómo sale. Esto es un experimento, no te lo quisimos decir, bueno, te lo estoy diciendo ahora al aire, para innovar, ¿no? Para ayornarnos a los tiempos que corren, para ver cómo se puede interactuar yo desde casa, vos del estudio y de manera virtual. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y siguiendo también las indicaciones del gobierno provincial respecto de la vuelta de fase, el regreso lamentable. Totalmente. Como bien vos lo dijiste, Pian, en un comienzo, o sea, desde que arrancó Perro Menso hasta la fecha hemos visto un crecimiento considerable, si se quiere, de los casos positivos en La Rioja. Por esto mismo el gobierno decide volver a fase uno. Bueno, obviamente hay mucha polémica que se armó alrededor por el tema de los comerciantes y de la gente, ¿no? Del sector privado que está en su entendible situación, está un poco cansada. Tal Pero cual. bueno, también es entendible la postura del gobierno, el retorno de fase uno y bueno, no queda otra que cuidarnos unos días más y esperar a que se pueda liberalizar un poco más la dinámica social. En una semana, Tablón, que pasaron muchísimas cosas aquí en la provincia, a nivel nacional, y entre esas cosas también pasó el 9 de julio, que subiste una editorial muy Exact- linda al Facebook de Perros Mensos. Exactamente, Pian, el 9 de julio que nos invitó a la reflexión. Ahí en nuestra página de Perro Menso dejamos un comentario, una opinión de parte de Perro Menso pensando, ¿no? Lo que es el 9 de julio, qué independencia hubo, qué se independizó, si se puede hablar o no de Argentina en ese momento, o sea, si los próceres de ese momento pensaron en independizarse para ya formar un país llamado Argentina, o más bien, como lo dijimos en nuestro comentario, fue un proceso que se fue dando, ayudado por los contextos externos, por la declaración de independencia de Estados Unidos, por la Revolución Francesa después, donde empieza a cambiar la mentalidad, ¿no? de las personas de su momento. Recordemos que para esos entonces la soberanía popular no existía como concepto instalado en la mentalidad de la gente, sino que existía la soberanía divina, del derecho teleológico que justificaba el dominio político de los reyes o la legitimación de este dominio a través de el derecho divino, ¿no? Que Dios le había dado el poder a los reyes para que ellos gobiernen sobre una sociedad estamental, dividida en distintos estamentos. Esto comienza a resquebrajarse, las ideas de la soberanía popular se comienzan a popularizar, por así decirlo, y las élites de su momento comienzan a cambiar la mentalidad y cuando emprenden estas guerras de independencia política del dominio de la corona española, ya sintiéndose, ¿no? como distante de esta monarquía que había demostrado su debilidad con las invasiones inglesas y con las guerras que se estaban llevando a cabo en Europa. Entonces, cuando cae la corona del rey de España, cuando cae en manos de Bonaparte, empiezan a preguntarse entonces la soberanía en manos de quién queda. Y ahí se activa una vieja doctrina que dice que la soberanía, en caso de que el rey no pueda ejercerla, retrovierte a los pueblos. ¿Quiénes eran los pueblos? Los pueblos eran las ciudades con cabildo. Se reúnen estas provincias y en el Congreso de Tucumán del año 1816 deciden dar la declaración de independencia. Sin Entonces, embargo, si, viendo muchos autores, no se conforma todavía un país nuevo. Si viajamos a aquella época, en 1816, los límites territoriales no eran los mismos que tenemos ahora, en principio. Por ejemplo, la parte de la Patagonia no era Argentina, era todo territorio indígena. Claro, eran
territorios habitados por los denominados pueblos originarios. Habría que esperar hasta el año de Rosas para que se inicie la primera campaña del desierto, la eufemísticamente llamada campaña del desierto, y luego esperar, ¿no?, a la consolidación del Estado Nacional Argentino tal como lo conocemos hoy con la presidencia de Julio Argentino Roca. O sea que en aquel entonces, en 1816, luego de un 1810 en el cual se había dado como un primer grito libertario, en 1816 se reúnen, exigen o proclaman esta independencia del reino español, pero todavía estaba lejos la conformación de lo que hoy conocemos como Argentina, para pasar en limpio. Total. Exactamente, además había distintos proyectos, plan de Estado. Había un proyecto de un Estado litoral que tenían en cuenta las provincias de Entre Ríos, Misiones, la misma banda oriental, que en ese momento así se la denominaba a hoy Uruguay. Estaba también el Imperio del Brasil, que quería hacerse con los dominios del ex virreinato del Río de la Plata. Posterior a 1816, ya Provincias Unidas de Sudamérica. Fueron muchas dialécticas también que se dieron. Empieza la dicotomía centralismo versus descentralismo, que después lleva a las posiciones unitarias y federales en Argentina, distintas guerras civiles. Hay un autor que yo recomiendo mucho que se llama Oscar Oslak, que le habla de la conformación del Estado argentino y realiza una descripción y una interpretación de cómo el poder centralizador, que comienza a consolidarse en Buenos Aires, empieza en alianza con las élites de las distintas provincias a unir fuerzas para conformar un ejército nacional, que este ejército nacional vaya reprimiendo o dando de baja las rebeliones de los caudillos provinciales, en paralelo con expandir la frontera ganadera, ¿no? Esto lo que se llama la campaña del desierto. Entonces, esta doble acción del ejército nacional fue conformando políticamente el dominio del Estado argentino, que se empieza a hablar simbólicamente de la Constitución Liberal de 1853 y luego con la incorporación de Buenos Aires en 1861. Pero, como lo dijimos también en nuestra publicación en Facebook, hay una doctrina a la cual yo adhiero que se habla de Estado, se puede hablar del Estado propiamente dicho, en 1880, cuando ya hay un territorio delimitado, hay una capacidad de acuñar moneda de curso legal y también hay un monopolio de la violencia física y la violencia legal ya constituida, ¿no? Así que es un proceso largo, muchas guerras, muchas batallas, muchos próceres también, que Juanjo, como lo dijiste bien, cuando viajemos a Perú, Juanjo nos va a dar unas pinceladas para que nos diga cuáles serían sus 11 ideales en esto de los próceres no históricos del proceso independentista. Déjame que te interrumpa. Vi que se generó un poco de polémica en la publicación de Facebook. Vos nos estás diciendo con todo esto que está mal celebrar el Día de la Independencia el 9 de julio, por el 9 de julio de 1816. No, para nada, al contrario. Yo lo que se invita con esto, ¿no?, es a una interpretación crítica de la historia y sobre todo a dejar atrás los mitos históricos, los mitos fundacionales de nuestra patria, ¿no? Uh-huh. Estos mitos de los próceres que rompen cadena para liberar a Argentina. Argentina no existía. Argentina fue una construcción que se dio a lo largo de muchas décadas y de mucha sangre derramada. Simplemente es una invitación a reflexionar críticamente sobre nuestra historia y la historia de la conformación del Estado y la República Argentina. Perfecto. Bueno, ahí pasaba la editorial de Maximiliano Gutelera, licenciado en Relaciones Internacionales, respecto del 9 de julio, el día que celebramos la independencia. Comparto el mucho lo que dice, la verdad que hasta ese entonces todavía hablar de Argentina tal cual la conocemos hoy era muy, muy utópico y no sé ni si pensado en aquel momento. Pero bueno, seguimos con Perros Mensos, y vamos a seguir en contacto, así que ya vamos a estar hablando nuevamente con vos. No sé si estás ahí, bueno. Perfecto, ya vamos a seguir en contacto con vos. En este momento nos vamos a ir a la primera pausa. Como bien decíamos, en una semana complicada, en una semana que volvimos a
a fase 1, en un mundo que ya no es el mismo que era antes, que es duro levantarse todos los días, mucha gente que la está pasando verdaderamente mal, mucha gente que está pasando hambre, que ya no puede salir a trabajar.